¿Cuántos paneles solares necesita tu batería o tu grupo de baterías? El día de hoy traigo para ti una serie de consejos totalmente increíbles, por medio de los cuales vas a poder calcular la cantidad de paneles solares para que manejes la tranquilidad y realmente tu sistema cargue tus baterías. Así que quédate hasta el final porque tenemos potencia de almacenamiento, concepto HSP, capacidad del panel que vas a utilizar y la cantidad de paneles. Vamos a ello. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Lo primero que deben entender es la capacidad de la batería. Por ejemplo, tenemos una batería de 51 voltios a 100 amperios. Estas baterías comúnmente se conocen como las baterías de 48 voltios, pero ustedes también pueden multiplicar el voltaje de la batería por la corriente. Vamos a utilizar en este momento la famosísima ley de Watt, en donde tenemos potencia, tensión y corriente. Potencia es igual a V por I y en este caso vamos a utilizar 51 voltios de la batería de litio y 100 amperios. De hecho, esta pregunta me la han hecho muchísimo en Estados Unidos y en gran parte de Europa, porque muchas veces la gente tiene suficiente dinero para comprar los paneles y después se equivocan, y por eso el día de hoy nos hemos tomado el tiempo para calcularlo. Entonces, realmente más o menos estas baterías podrían dar unos 5100 vatios. Se conocen como baterías de 5 kilovatios. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, realmente pues uno puede calcular la cantidad de paneles para cargar 5 kilovatios, está bien, pero esos 5 kilovatios es mentira, porque 5 kilovatios es igual a 5000 vatios. Realmente si utilizamos un DOD o una profundidad de descarga del 80%, pues sacamos nuestra poderosísima calculadora chancera, multiplicamos 0.8 por 5000, vamos a ver qué sucede, 5000 por 0.8, 4000 vatios. O sea, realmente efectivos vamos a tener unos 4000 vatios de aprovechamiento. Pero de igual forma, pues vamos a calcular nuestros paneles solares para el almacenamiento de los 5000 vatios. Entonces recuerden, recapitulando un poco, el voltaje de la batería, la corriente de la batería. Entonces, ahora bien, vamos a utilizar el concepto del HSP, la hora solar pico. La hora solar pico va a variar muchísimo dependiendo del lugar del mundo donde tú estés. Por lo menos en Cali, Colombia, el HSP es de 4.2 horas. Y a continuación te voy a mostrar rápidamente cómo calcular el HSP. Bueno, mi gente linda, esta es la página web donde nosotros vamos a poder ver el HSP. Te explico rápidamente, este es el enlace, en la descripción les voy a dejar el enlace, aquí colocan la ciudad con el país o aquí las coordenadas. Después acá donde dice pérdidas del sistema le colocan 0, porque las pérdidas las estamos haciendo a mano. Le dan OK a esta opción, optimizar pendiente, y le dan visualizar resultados. Y automáticamente van a seleccionar la columna más pequeña, en este caso es noviembre, 123.6, la más pequeña, y colocan ese número que está acá, el más pequeño, la columna más pequeña, 123 dividido entre 30. Y miren el HSP de Palmira Valle, 4.1. Así de fácil, lo pueden hacer en cualquier lugar del mundo donde estén ustedes. Bueno, entonces vamos a seguir ahora la ecuación. Potencia instalada en paneles. Potencia instalada en paneles. Básicamente lo que vamos a calcular es el tamaño del panel. ¿Ya? Entonces vamos a tomar la capacidad de la batería y la vamos a dividir entre el HSP o la hora solar pico. En este caso serían 5000 dividido entre 4.2 horas. Eso nos va a dar como resultado, muchachos, 5000 dividido 4.2 nos da 1191. Bueno, redondeándolo, 1191 vatios pico. Si nosotros contamos en ese lugar con paneles de 550, pues es relativamente fácil, ve. Vos llegas y coges los 1191 y los divides entre la potencia del panel que tenés por ahí, 550 vatios pico. Esos 550 es la potencia máxima que podría dar el panel en una hora. Entonces, tomamos ese concepto de 191 dividido entre 550. Entonces vamos a dividir 1191 dividido entre 550 y eso nos da 2.1 paneles y redondeando serían 3 paneles. Pero no hemos tenido en cuenta
algo que es muy importante, que es relacionado con las pérdidas de los paneles solares. Vamos a tener unas pérdidas aproximadamente del 30%, a pesar de que estaría sobredimensionado, es mejor estar sobredimensionados. Entonces, esto sería lo ideal, 3 paneles, pero entonces vamos a coger los 191 y lo vamos a multiplicar por 1.3 para tener en cuenta los paneles en las pérdidas. Serían 1550 vatios aproximándolos. Y eso dividido entre 550, eso nos va a dar 2.8 paneles, o sea, 3 paneles. Yo la verdad por experiencia propia le metería 4 paneles y manejaríamos durísimo la tranquilidad. Entonces, para hacer un resumen rápido de nuestro procedimiento, primero calculamos la potencia de almacenamiento del banco de baterías. Multiplicamos el voltaje del banco por la corriente total. Buscamos el HSP como les enseñé en esa página web. Después calculamos la capacidad en paneles, que en este caso nos dio 1191, y eso lo hemos agrandado por el 30% para tener en cuenta las pérdidas. Nos dio 1550. En resumen, nos dio 3 paneles de 550 vatios. Esos 550 pues van a ser variables dependiendo del panel que vos consigas en el lugar del mundo donde estés. Recuerda que aquí está mi página web www.elprofecris.com para que busques los mejores productos con la mejor energía, pero contáctame a mí directamente si estás en Colombia. Si no, puedes seguir el enlace de mi página de Amazon o página de AliExpress. A continuación, las sorpresas y nos vemos en una próxima clase aquí en este canal. No olvides suscribirte, porque si no, muy probablemente no nos volvamos a ver. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.